La inteligencia artificial, el duelo, la inmortalidad, son conceptos que parecen muy lejanos, pero que se están cruzando de una forma que está transformando nuestra relación con la vida y con la muerte. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo la tecnología está empezando literalmente a resucitar a los muertos y cómo esa línea que separa el recuerdo de la realidad se está volviendo cada vez más y más borrosa. Párate a pensarlo un momento. Es una pregunta universal, ¿verdad? Profundamente humana. Para muchísima gente es el deseo más grande que se puede tener después de una pérdida. Y bueno, hasta hace nada, esto era cosa de la fantasía, de la ciencia ficción, pero ahora la tecnología lo está convirtiendo en una posibilidad real, tangible, y para algunos bastante inquietante. Y esta es Eugenia Cuida, una emprendedora de Silicon Valley a la que la vida, como veremos, la empujó a ser una auténtica pionera en este campo. Sus palabras lo resumen perfectamente. Capturan justo el momento en el que estamos, en la puerta de algo que nos sonaba a película y que ahora avanza a una velocidad de vértigo. Vale, para entender bien cómo hemos llegado hasta aquí, primero tenemos que echar un vistazo a la ficción, a una historia que para muchos dejó de ser una historia para convertirse en una especie de profecía. Allá por 2013, la serie Black Mirror emitió un episodio que se llamaba Be Right Back. La trama era simple, pero escalofriante. Una mujer que está de luto utiliza un servicio que básicamente resucita a su novio fallecido como un chatbot. ¿Y cómo? Pues alimentándolo con todo su historial digital. En su momento parecía una advertencia, algo muy lejano. Pero lo más curioso es de dónde vino la inspiración de Charlie Brooker, el creador de la serie. No fue de un concepto tecnológico súper complejo, no. Fue de algo muy humano. Ese momento de dudar si borrar o no el número de teléfono de un amigo que ha fallecido. Ese pequeño gesto digital, ahí estaba la semilla de toda una idea sobre el duelo en la era de Internet. Porque, y esto es lo increíble, casi al mismo tiempo que se emitía esta ficción, la vida real estaba a punto de imitar al arte de una manera, asombrosamente precisa. Y aquí es donde la historia da un giro total. Vamos a conocer a los protagonistas de una revolución tecnológica que no nació de la ambición de una empresa, sino de la pérdida más profunda que se puede sufrir. Fijaos bien en las fechas, porque es alucinante. Apenas 2 años después del episodio, Roman Mazurenko, un tipo muy conocido en la escena creativa de Moscú, muere en un accidente. Su mejor amiga, la misma Eugenia Cuida que escuchamos antes, completamente destrozada, decide usar la tecnología de su propia startup de IA para hacer lo impensable: volver a hablar con él. 8.000. Quedémonos con esta cifra. Es la clave de todo. Para reconstruir digitalmente a Roman, Cuida y su equipo recopilaron 8.000 de sus mensajes de texto. Cada mensaje, con su forma de hablar, sus bromas, sus faltas de ortografía, todo eso se convirtió en la materia prima, en el ADN de su fantasma digital. O sea que el motor detrás de esto, al principio, no era ni comercial ni científico, era puramente emocional. Era el deseo de procesar el duelo, de tener esa última conversación que nunca se tuvo, crear una especie de monumento digital vivo en lugar de una lápida fría. Entonces, ¿cómo se construye un fantasma digital? Hay una metáfora que usaron algunos analistas que es potentísima. Es como crear un JPG de una mente. No es la persona real, claro, con toda su complejidad, sino una versión comprimida, como una foto, que conserva los rasgos más reconocibles. Para que se entienda bien cómo fue posible, hay que diferenciar 2 tipos de IA. Los chatbots de antes eran selectivos. Buscaban en un archivo y te soltaban frases exactas que ya estaban escritas. El bot de Roman, en cambio, usaba un modelo generativo. Es decir, no solo repetía lo que Roman había dicho, sino que aprendía sus patrones para crear respuestas totalmente nuevas, originales, pero que sonaban como él. Vale, vamos a ver un poco las tripas del invento. Combinaron ese corpus primario, o sea, los 8.000 textos de Roman, con un corpus secundario gigante con millones de frases de conversación en ruso. Todo esto lo procesaron con una red neuronal de Google que iba identificando los patrones. El resultado, según la propia Cuida, fue un bot que no es que hablara muy bien, sino que escuchaba muy bien, y eso creaba una sensación de presencia brutal. Y claro, lo que empezó como un proyecto súper personal y privado no tardó en convertirse en un fenómeno global. Y con él nació toda una nueva industria. Cuando el Roman Bot se hizo público, pasó algo que nadie se esperaba. Miles de personas que no conocían a Roman de nada se bajaron la aplicación. No querían hablar con él, querían probar la tecnología. Y esto destapó un mercado masivo para la compañía de IA. Y así nació Réplica, que pasó de ser un bot para el duelo a un amigo IA diseñado para combatir la soledad. Y hoy tiene millones de usuarios. Pero era inevitable. Cuando una tecnología tan personal se convierte en un producto de masas, pues empiezan a surgir las preguntas complicadas, las preguntas necesarias. ¿Hemos cruzado una línea? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Y aquí está el meollo del debate. Por un lado, quienes lo defienden lo ven como una herramienta terapéutica.
Se apoyan en la idea del vínculo continuo, una teoría del duelo que dice que mantener una conexión con el ser querido es sano. Por otro lado, los críticos alertan de que estos vínculos son defectuosos, una simulación que podría impedirnos pasar página. Luego está el tema del consentimiento. ¿Tiene una familia derecho a resucitar a alguien digitalmente violando su privacidad póstuma? Y por supuesto el riesgo comercial, que las empresas se aprovechen de la vulnerabilidad de la gente en duelo para sacar pasta. Esta es una de las grandes zonas grises. Si una persona crea una dependencia emocional de un avatar, ¿qué poder tiene la empresa sobre esa relación? ¿Puede empezar a cobrar por ciertos rasgos de personalidad o, peor aún, simplemente desconectarlo? La propiedad de una identidad digital después de la muerte es un territorio completamente por regular. El bot de Roman fue solo el principio. Hoy en día, la industria de la tecnología del duelo, o grief tech, como la llaman, es un campo que está creciendo a toda velocidad y con enfoques muy distintos. Réplica, como vimos, se centra en la compañía, pero hay otras empresas como Storyfile que usan vídeo interactivo para crear un legado, permitiendo a las generaciones futuras hacer preguntas a sus antepasados. Hereafter AI se centra en el audio, en preservar historias de vida con la propia voz de la persona. Cada una ofrece una forma distinta de inmortalidad digital. ¿Y el futuro? El futuro busca romper la última barrera, la pantalla. La visión ya no es solo tener un chat o un avatar 3D, no. Es tener compañeros holográficos de realidad aumentada, un ser digital que pueda sentarse a nuestro lado, integrado en nuestro mundo. Si combinamos clones de voz perfectos con proyecciones físicas, la línea entre lo real y lo simulado está a punto de desaparecer por completo. Lo que nos deja con la pregunta final. El caso de Roman Mazurenko demostró que nuestros datos, esos miles de mensajes que enviamos, son en realidad restos digitales muy potentes. La tecnología nos da la opción de no decir adiós del todo. Pero al hacerlo, ¿estamos de verdad preservando una memoria o estamos creando una ilusión que nos impide seguir adelante? Es una cuestión que va a definir no solo el futuro de la tecnología, sino nuestra propia idea de lo que significa ser humano.